puertorriqueño, mis padres son puertorriqueños, mis abuelos son puertorriqueños, mis bisabuelos son puertorriqueños. Y a través de ellos me enseñaron a amar esta tierra. Yo dirigí por muchos años colegios de turismo aquí en Puerto Rico. Y en una ocasión invitan en Washington, D.C. un congreso de expertos y educadores de turismo y fuimos. Fue bien interesante porque había gente de toda América Latina. Pero les quería comentar que imagínense, aparte de la dinámica de uno compartir con otra gente, también nos bromeábamos mucho entre nosotros. Pero habían dos personas que jamás olvidaré, ninguno eran puertorriqueños, eran de otros países. Cada vez que mencionaba Puerto Rico, uno de ellos hacía así. Pero yo no entendía. Y me le acerqué un día y me le pregunté y me dice, ay, que Puerto Rico es chiquito. Yo, qué bello él. Ok. Y lo segundo que pasaba era otra persona de otro país que tenía la broma con nosotros de, Puerto Rico va a hablar siempre de lo mismo, que es bueno en belleza, que es bueno en deporte, que es bueno en actuación y que es bueno en música tropical. Y esa era la broma de ellos dos, cada vez que mencionaban Puerto Rico, ellos, esas dos cositas. Nosotros, cuando, como distintos países tenían que hacer su presentación en distintos días, ellos hicieron su presentación y comentaron eso. Cuando dijeron, mañana tenemos a Puerto Rico, uno se levantó y me hizo así. Y el otro dijo, van a hablar de belleza y de cultura. Mire, en deportes somos buenísimos. No hay duda. Yo entiendo que él lo diga. En belleza también, el tercer país del mundo con más reinas. Es verdad que hay gente fea como Centella, pero hay gente bonita también. En lo de actuación ni se diga. El país con más Óscares, el país hispano con más Óscares. Y en música tropical también. Y cuando nos vamos a presentar con ellos, que empezamos a hablar y todo bien chévere, vamos a hacer la presentación y nosotros dijimos, es cierto lo que dice un amigo aquí, que Puerto Rico es muy bueno en deportes, en belleza, en música tropical, en actuación, pero hay otras áreas en que también lo somos. Por ejemplo, vamos a hacerlo por continente. En Norteamérica, Canadá, la ópera, un boricua, ópera. Somos buenos en música tropical, pero oiga, hace más de 40 años a Canadá llega una persona y esa persona empieza a trabajar con la industria de la ópera en Canadá, funda las instituciones más importantes en el Canadá acerca de la ópera. Y hace apenas unos años lo proclamaron uno de los 10 hispanos más importantes de Canadá. ¿Qué pasó? Que es puertorriqueño de Ponce. Se llama Guillermo Silva Marín y se merece un aplauso. Y ellos, teatro, borio, ópera. Oiga, qué chavo. Pero para no quedarme, yo vengo y digo, en Estados Unidos te puedo hablar de justicia. Somos buenos en esas 4 cosas, pero en justicia también. La Corte Suprema o el Tribunal Supremo de Estados Unidos no solamente es importante en ese país, es importante a nivel mundial porque en muchas ocasiones toman decisiones que afectan a todo el planeta. Cuando fueron a escoger la primera persona que en ese Tribunal Supremo representara a América Latina o a los hispanos, una puertorriqueña. Ahí tenemos a Sonia Sotomayor Báez, que es la primera y se merece un aplauso. Es impresionante esto, mi gente. Cuando a ella la estaban nominando, uno de los periódicos más importantes de la capital norteamericana escribió, oiga, la puertorriqueña Sonia Sotomayor ha sido la mejor nominada para la Corte Suprema de los Estados Unidos en los últimos 100 años. ¿De qué tú me estás hablando? Ok, somos buenos en esas 4 cosas que nos habían dicho, pero también somos buenos en militar. ¿Por qué? Porque cuando México se independiza, acabándose de independizar, forman su ejército. Entonces escogen como el jefe del Estado Mayor, el jefe del ejército mexicano, a esta persona, un militar de Fajardo, Puerto Rico, y se llama Antonio Valerio Bernabé. Vete, que tú me estás diciendo que el primer jefe del ejército mexicano fue un boricua de Fajardo. No solamente eso, él fue el que redactó el reglamento del ejército mexicano. ¿Usted cree que Antonio Valero no se merece un aplauso? Bendito. Somos bien buenos en esas 4 cosas y somos chiquititos. Pero, por ejemplo, si nosotros nos vamos a Centroamérica, en Honduras, mire qué interesante, en Honduras fundan un banco. Hoy es el banco más importante de Honduras. Se llama el Banco Atlántida. Me encuentro un hondureño que me dice, mira, a mí me gusta mucho Puerto Rico, pero tú dices que Puerto Rico se ha destacado en todos los países del mundo. Yo soy de Honduras y en Honduras no se ha destacado nadie, ningún boricua. Pues mira, le presento a él. Este señor que está aquí, que aparece como militar porque fue un prócer bien famoso en Cuba, es de Mayagüez.
Ese boricua que usted ve ahí, que se llama Juan Ríos Rivera, fundó el banco más importante que hoy opera en Honduras, bendito. Mi gente, rapidito que nos vamos, en solidaridad. ¿Tú quieres dar un ejemplo de solidaridad más grande? Vaya a Nicaragua. Nosotros los puertorriqueños perdimos a Roberto Clemente por ayudar a Nicaragua. Vaya a Nicaragua, mi hermano. Hay avenidas, calles, edificios, estadios con el nombre de ese puertorriqueño, porque ellos entienden que ese gran puertorriqueño dio su vida por Nicaragua. ¿No se merece un aplauso? Miren que 4 cositas nada más. Rapidito, mi gente. Cuando usted visite Panamá, posiblemente uno de los atractivos más grandes que Panamá tiene es el Canal de Panamá, una obra de ingeniería de importancia mundial. Pero es importante que usted sepa que hay un museo del Canal de Panamá que no solamente te habla de la historia del canal, sino de la historia del país. Es uno de los museos más importantes y mírenlo ahí, el Museo Interoceánico de Panamá lo dirige la puertorriqueña Ángeles Ramos Vaquero, que también se merece un aplauso, mi gente. 4 cositas nada más. Ahí está en Venezuela en salud. En los años 1920 a Venezuela llega una puertorriqueña casada con un venezolano. Ella había sido enfermera en Puerto Rico y se da cuenta que en Venezuela no existe la enfermería. Ella mueve cielo y tierra y lo logra. ¿Qué logra la boricua? Fundar la primera escuela de enfermería de Venezuela. Se llama Paula Santiago de Sanoja. Y déjeme decirle algo impresionante de esta boricua, es que ella fue la que buscó la facultad. Y cuando todos esos venezolanos vinieron a la escuela el primer día, se encontraron que la directora y las 17 maestras, todas eran puertorriqueñas. ¡Todas! Rapidito que nos vamos. Astronomía. Somos buenos en 4 cosas, pero sin embargo en Chile hay un observatorio astronómico que se consideró por mucho tiempo el más importante de todo el hemisferio sur del planeta. Se llamaba el Cerro Tololo y hace unos años lo rebautizaron. Hoy se llama Víctor M. Blanco, el astrónomo puertorriqueño que lo dirigió 17 años de Guayama, Puerto Rico. Rapidito, gente, que nos vamos. Educación. Si usted ha oído hablar en Sudamérica de una montaña gigante que se llaman los Andes, hacer un tren que cruce los Andes es una obra de ingeniería y el plan estaba, pero se bloqueó. Y llega un educador a enseñarle a los chilenos y los argentinos lo importante que era la construcción de ese tren que cruzara los Andes. Cuando ese tren lo construyen y va a dar su primer viaje, el primer tren que cruzó los Andes, no se llamó George Washington, no se llamó Abraham Lincoln, no se llamó Simón Bolívar. El primer tren que cruzó los Andes se llamó Eugenio María de Hostos. Pero no lo sabemos. Somos buenos en 4 cosas. Pero sin embargo en Cuba cuando llega la moda de que las ciudades tenían que crecer hacia arriba, Cuba construye el primer rascacielos del Caribe para aquel momento en 1932 y construyen ese edificio que usted ve ahí, que fue el primer rascacielos de Cuba, 14 pisos, edificio López Serrano. Cuando buscamos bien, es una obra de ingeniería brutal y de arquitectura. La construyó Miguel Rosich, un arquitecto ingeniero puertorriqueño de Ponce, Puerto Rico. Rapidito, gente, que estamos a ley de nada. Dominicana, un país que queremos mucho. La Habana y San Juan tienen una bahía. Santo Domingo no. Santo Domingo tiene un río. Cuando los barcos empezaron a crecer en tamaño ya no cabían. Y Santo Domingo no tenía un puerto. Y le llamaban la ciudad sin puerto. Van franceses y van estadounidenses a probar si se podía construir un puerto o no. Y dicen, no, aquí no se puede construir un puerto. Hasta que llegó un boricua, ingeniero naval, y el ingeniero naval no solamente construyó, lo diseñó y lo financió. El puerto de Santo Domingo hoy lo construyó ese boricua, Félix Benítez Resach. Y ya nos vamos. Cerramos con Puerto Rico. En Puerto Rico nosotros tenemos una doctora que a mí me hincha el corazón, porque antes, cuando dio el SIDA fuertemente, el problema con el SIDA era que las madres que quedaban embarazadas, los niños les salían enfermos. Era terrible, era un dolor horrible. La puertorriqueña que usted ve ahí, Carmen, vive aquí en Puerto Rico con nosotros.
fue la primera científica en el mundo, en Puerto Rico, que logró que las madres que tuvieran HIV o SIDA no contagiaran a los bebés. Y los primeros bebés sanos en el planeta, nacidos de mujeres infectadas, nacieron en Puerto Rico gracias a la excelente labor de esta profesional puertorriqueña. Gente, a esos amigos en la convención, les dije, sí, somos buenos en música tropical, somos buenos en belleza, somos buenos en actuación, somos buenos en eso, pero también somos buenos en muchas otras cosas. En muchas otras cosas somos buenos también. Y así nosotros le íbamos corroborando. Mire, en todas esas áreas que hemos hablado hasta ahora, los puertorriqueños se destacan. ¿Usted sabe lo que yo hice? Me le acerqué a los dos amigos latinoamericanos. El que me hacía así porque decía que Puerto Rico era chiquito, me le acerqué y le dije, mi hermano, espero que esto te haya ayudado para enseñarte y para que tú aprendas que la capacidad de un país no se mide en millas cuadradas, se mide en la capacidad de su gente. Y mi país en eso te puede dar y de sobra. Pero una cosita más. No existe en el planeta Tierra un país que tenga nuestro tamaño, un país que tenga nuestra población, que más aportaciones ha hecho a la historia de la humanidad como este chico de isla. Y es mi patria y es la de ustedes. Si alguien se siente mal, usted acérquele y dígale, perdona el lucimiento, es que soy puertorriqueño.